en esta hermosa mañana. Es un gozo estar aquí en este evento. Y gracias, Pastor Mercado, por la invitación. Dios le bendiga, sus hijos, a todos. Aquí es un gozo verlos, estar con buenos amigos. El pastor Antonio Ramos, Dios le bendiga. Empezamos ahí en Oregon a pastorear y empezamos de cero las obras. Somos pioneros ahí en Oregon. Empezamos la iglesia y ahí hemos estado. Él ya 30 años, yo hoy voy para 26. Vamos a ir a la Biblia, primer libro de Samuel, el capítulo 3. Pastor Arturo López, Dios le bendiga, trabajando ahí en Oregon, también en el ministerio Casa de Dios. Estamos abriendo ahí más obras, haciendo la obra del Señor, y ahí estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos donde estamos. Gloria a Dios, amén. Gracias a cada uno por venir, varones. Aquí hay puros varones, ¿verdad? Este es un evento para varones, ¿no? Eso es de hombre a hombre, ¿no? Muy bien, vamos a leer la Biblia. Todos vamos a leer el primer libro de Samuel, el capítulo 3, y dice el versículo 8: Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. El sumo sacerdote, el pastor, se dio cuenta: el Señor te está llamando. El Señor te está llamando. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová. Diga conmigo: porque tu siervo, dígalo fuerte, oye. En esta mañana el Señor nos ha convocado para hablar a nuestro corazón. Yo quisiera que le dijera: Señor, habla, que tu siervo, Padre bendito, en este momento. Oh, rabaquindo lobo, corría bachata, rabaquindo lobo, sata, rabaquinda, la basella, rabaquila, baconda y ababajaya. Habla, Señor, que estamos listos para oír. Preparamos nuestro oído, Señor, nuestro corazón, para recibir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, dile al Señor: habla, Dios mío, que tu siervo oye, Señor. Oh, aleluya. Gracias, Señor Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús, a ti damos gloria y honra siempre, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Y alguien diga fuerte: amén. Pueden tomar su lugar. Todos conocemos la historia del profeta Samuel, y sabemos que cuando él fue concebido fue a raíz y a una petición de una madre de oración, una mujer que un día se desesperó y se fue al templo a orar y a clamar, y ella empezó a orar tan fuerte que parecía que estaba ebria orando en un altar. Parecía que estaba con alguna bebida en su cuerpo que la hacía moverse y clamar. Pero es que cuando una persona tiene una necesidad así y le clamas al Dios de la gloria, hermanos, Él te va a responder. Él dijo: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ella clamó al Señor, oró y oró y oró más. Elí la observaba y entonces miraba que ella
con tanta intensidad clamaba, porque ella sabía, Israel necesita un hombre de Dios. Israel necesita un profeta. Israel necesita una guía espiritual. Y le clamó a Dios y le clamó, y sabe usted la historia, el Señor le concedió su petición y al tiempo allá nace Samuel. Y entonces se cría al lado del profeta, del sacerdote, sumo sacerdote Elí, y lo va instruyendo y le va enseñando y lo va guiando. Cuando él era un joven, el Señor lo llama y le hace un llamado de una forma muy poderosa, porque cuando él está dormido le habla y él se levanta y él pensaba que era Elí que lo estaba llamando. Viene, sí, dígame, ¿qué necesita? Y le dice, yo no te llamé, regresa y sigue durmiendo. Una segunda vez y una tercera vez, cuando Elí entendió que el Señor lo estaba llamando, él dice, cuando te hable el Señor, le vas a contestar de la siguiente manera. No le vas a preguntar por qué te está llamando, no vas a cuestionarlo, simplemente vas a decir, habla, que tu siervo. Hay algo poderoso cuando nosotros aprendemos a escuchar y a obedecer lo que Dios nos está diciendo. Varones, caballeros, hemos sido convocados a este evento para oír la voz de Dios. Y no solamente oírla, salir y ponerla en práctica, gloria a Dios. La vida de Samuel cambió totalmente, radicalmente del momento de su llamado, porque ahora él entendía que Dios lo había llamado y que él tenía una vida con propósito. El Señor también a nosotros nos ha llamado porque Él tiene un propósito con nosotros. Dios te llamó para algo. Dios te llamó con un plan, para un propósito, para una tarea específica. Y antes de que el Señor nos recoja de esta tierra, ojalá cada uno de nosotros hayamos podido cumplir con ese propósito, gloria a Dios, para decirle, Señor, gracias que tú me permitiste hacer lo que me mandaste hacer, porque es un privilegio y una bendición ponerse a la disposición de Dios y servirle con todo el corazón. Esto es lo único que tiene valor en la vida y valor eterno. Oír la voz de Dios, atender a su llamado y hacer su voluntad. Para escuchar aquella voz, amén, maravillosa, que nos diga, bien, mi buen siervo y fiel, hiciste lo que te dije, oíste mi voz, en lo poco me fuiste fiel, ahora tengo, aleluya, grandes cosas para ti. Tengo una eternidad, tengo bendiciones, una vida gloriosa allá con el Señor Jesucristo. Para que tú y yo logremos hacer lo que Dios quiere que hagamos, lo primero que tenemos que hacer es aprender a oír la voz de Dios y saber que es Dios el que nos ha llamado, para que no continúes tu vida tropezándote y haciendo lo que no tienes que estar haciendo. Cuando tú ya sabes que Dios te llamó y que te llamó para algo, tú no andas perdiendo el tiempo. Tú andas redimiendo el tiempo. Y tú dices, para esto me llamó el Señor. Para esto estoy aquí y lo voy a hacer de lo mejor que pueda. Gloria a Dios. Entonces, primero, es Dios el que nos llama. Es Él el que te hace el llamado. Entonces, por eso tu objetivo principal en la vida es agradar a aquel que nos llamó. Deja de tratar de agradar a alguien más, porque te vas a frustrar. Simplemente, amén, agrada al Rey de la Gloria, sírvele,
ámalo, haz su voluntad y vas a ver su gloria en tu vida. Samuel fue un hombre muy poderoso. Samuel fue registrado, quedó registrado como uno de los profetas más tremendos en la historia, porque fue un hombre que desde que Dios lo llamó, él supo que él era un profeta de Dios. Él supo que él era producto de una oración de una madre afligida, amén, desesperada por ver a un hombre de Dios. Entonces él se dedicó completamente a servir al Señor. Pero hay algo curioso en la Biblia que no ponemos mucha atención a veces, y es que los hijos de Samuel no sirvieron a Dios como lo hizo su padre. Qué tremendo que el profeta Samuel y el sumo sacerdote Elí, los hijos de ambos, no sirvieron a Dios como lo hicieron sus padres. Miren, los hijos de Elí, Ofni y Finés, fueron terribles y nunca se alinearon al propósito de Dios. Porque a uno como sumo sacerdote, o como profeta, o como líder, como ministro, como caballero, como varón, tenemos y corremos el riesgo de que nuestros propios hijos no le sirvan a Dios. Entonces, como sacerdotes, nuestro principal llamado es salvar nuestra familia, nuestros hijos, la casa, y mucho, casi todo depende de nosotros, mi hermano. Uno como hombre de Dios, cuando usted ve que su hijo, su hija no, amén, está sirviendo, no está caminando, pues hay que desesperarnos, hay que orar, hay que clamar, hay que pedirle a Dios, hay que meternos en ayuno. Pero tú no te puedes dar por vencido, amén. Tienes que proponerte y determinar en tu mente que tú y tu casa van a servir a Dios, que tus hijos van a servir a Dios y que ellos van a seguir tus pasos y van a andar en las cosas de Dios. Posiblemente tienes hijos que hoy no sirven al Señor, pero no todo el tiempo va a ser así. Ellos van a servir a Dios, ellos van a amar a Dios, van a hacer la voluntad de Dios, ellos van a seguir tu ejemplo. No te desesperes, varón. Tú sigue amando a Dios, sigue sirviendo a Dios, sigue cantando, sigue orando, sigue clamando. Dios va a hacer la obra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, dice la Biblia. Entonces hay que tener en claro nuestro llamado. Hay que entender bien, Dios me llamó. Dios fue el que un día se me apareció y me llamó. A veces uno piensa, usted ha escuchado personas que dicen, bueno, cuando yo encontré al Señor. Esa frase está equivocada. Usted no encontró al Señor, Él no estaba perdido. Los que estábamos perdidos éramos nosotros. Lo correcto es que cuando el Señor me alcanzó, cuando Él me llamó, San Juan 15 dice, no me elegisteis vosotros a mí. Él dice, mas yo os elegí a vosotros y os he llamado para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Entonces, el Señor fue el que nos eligió. Él nos llamó. Hay que oír su voz y hay que atender su voz y hay que hacer lo que Él nos llamó a hacer. En San Mateo 4, miramos que el Señor llamó a dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano. Mateo 4:21 dice, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Mateo 4:22 dice, y ellos dejando al instante la barca
y a su padre le siguieron. Cuando el Señor nos llama, hay que dejar todo. Cuando Él te llama, lo demás viene a ocupar un segundo plano. Lo más importante en tu vida es el Señor. Es lo que Él te llamó a hacer. Entonces allí hay que poner nuestro enfoque, varones, en el Señor y en su familia. En Dios y con tu familia. No es la voluntad de Dios que tu esposa, tus hijos se pierdan. Y si hoy en día no están en la iglesia, créele a Dios con todo tu corazón que tus hijos van a servir a Dios. Tus hijos van a hacer la voluntad. Es que, pastor, mientras más oro, mi hijo más se aleja. Amén. Pero tú síguele creyendo a Dios. Llama las cosas que no son como si fuesen. No andamos por vista, andamos por fe. Y hay que creer lo que Dios dice en su palabra. Este llamamiento que nos hizo el Señor, al igual que Samuel, que los apóstoles a nosotros, Primera de Timoteo 1:9 dice que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de que nacieras, antes de que fueras concebido, Dios ya te tenía en su mente. Dios ya te tenía en sus planes. Dios ya tenía un propósito con tu vida. No estás aquí por coincidencia, no estás aquí por casualidad. Estás aquí en la perfecta voluntad de Dios. Estamos aquí porque el Señor nos llamó. Alguien diga un fuerte amén. Ahora, lo que tú y yo hagamos con el llamado, esa es ya nuestra responsabilidad y nuestra decisión. ¿Lo vas a hacer bien? ¿Lo vas a hacer más o menos? ¿No lo vas a hacer? ¿O un poco lo vas a hacer? Es tu deber y el mío esforzarnos por hacer lo mejor con lo que el Señor nos llamó a hacer. Uno mira un ejemplo en la palabra muy claro de cómo puede ser tan diferente la reacción de una persona a ese llamado, a oír a Dios. Miramos a Saúl y miramos a David. Saúl y David fueron dos varones llamados, fueron dos varones con propósito, pero los resultados de ambos fueron muy distintos. Uno no supo obedecer a Dios, no supo humillarse ante Dios. Saúl no supo rendirse al Señor. Él siempre quería quedar bien con la gente, vivir de apariencias, que la gente lo reconociera. Otro pasaba diciendo: tengo hambre y sed de Dios. Así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. David, aleluya, supo obedecer ese llamado. Y uno mira, gloria al Señor, amén, que uno terminó muy bien y el otro terminó muy mal. Y todo dependió de cómo ellos respondieron. Ahora escuche bien, por favor. Saúl era un hombre con mucho potencial, con mucho futuro. Es más, el primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 12, dice que Saúl también fue contado entre los profetas. Era alto, corpulento, un hombre con mucho futuro, pero mire cómo terminó. ¿Sabe por qué? Porque no supo obedecer a Dios, no supo sujetar. Y hoy en día, hermano, qué difícil para la gente aprender a sujetarse. No sabe sujetarse a su pastor.
a su presbítero, a tu líder. En la obediencia no hay pierde, hermanos. En la vida hay que aprender a obedecer aunque no te parezca bien. Simplemente hay que obedecer lo que dice el pastor y punto. Es que no me parece, que no sé qué. Hermano, ¿y quién te pidió quién te dijo que tenías que parecerte a lo que te mandan a hacer? Hay que simplemente obedecer. Hay quien diga amén. Saúl, ese fue su problema, no supo obedecer. Le dijo el profeta: espérame, yo voy a llegar para ofrecer los sacrificios. No lo hagas. Este se desesperó y lo hizo. Ve con Amalek y acaba con todos ellos, hombres, mujeres, ganado, todo. Y él no lo hizo así. No supo obedecer órdenes. Un sacerdote, un varón, lo primero que tiene que hacer es oír a Dios y obedecer la voz de Dios a través del hombre de Dios. Es que usted, a veces nos equivocamos. Usted cita el verso: no, para mí Jehová es mi pastor y nada me faltará, y yo escucho su voz de él. Pues muy equivocado estás, porque Dios te va a hablar la mayoría de veces a través de tu pastor. No muchos amenes, pero está bien. No hay problema. No hay problema. Está bien. Necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Antes de empezar a pastorear allá en Springfield, yo estaba ya determinado a venirme a México con mi esposa, mis hijos, a pastorear a Arcelia Guerrero. Yo soy de Arcelia Guerrero. Y entonces mi pastor me dijo: está bien la idea, pero espérate, vamos a orar 3 meses. Y yo nunca cuestioné a mi pastor, nunca. Aunque muchas veces no me gustaba lo que me dijera, no estaba de acuerdo, pero simplemente obedecía. ¿Cómo quieres que tus hijos obedezcan a Dios y al pastor si tú no lo obedeces? Tienen que someterse, hijos. Mi amor, tienes que. Y ellos pudieran decirle: ¿y por qué usted es un desobediente? ¿Por qué usted no sabe obedecer? ¿Cómo podremos enseñar lo que no estamos practicando? ¿Cómo puede enseñarle a sus hijos varón si usted no lo practica? Entonces, para que seamos varones exitosos y victoriosos, hay que oír la voz de Dios y hay que obedecer la voz del Señor. Saúl acabó muerto con su hijo. David acabó, amén, sus días como un hombre poderoso y victorioso, que trajo tantos triunfos a Israel, que su hijo siguió reinando, y su nieto y bisnieto y toda la descendencia de David. ¿Sabe por qué? Porque él hizo lo que usted y yo estamos haciendo. Se empeñó a buscar de Dios, se dedicó a servir al Señor, amó a Dios, sirvió a Dios. Varones, vamos a amar a Dios, vamos a servirle a Dios, vamos a hacer su voluntad, vamos a ser los sacerdotes de la casa y decir: yo y esta casa vamos a servir a Dios, vamos a amar a Dios, vamos a hacer su voluntad. Oh, alguien dele un fuerte aplauso al Señor con todo lo que tiene. Oh, dale fuerte, fuerte ese aplauso. Diga conmigo: Jacob y Esaú. A ver, dígalo más fuerte. Diga: Jacob y Esaú. Cuando usted lee en la Biblia pudo haber dicho: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Esaú, porque Esaú era el primogénito, no era Jacob, era Esaú. Pero lo que Esaú perdió, otro como tú y como yo lo agarramos.
La bendición que no quiere mi hermano, yo la quiero, yo la necesito. Yo esta mañana me vine a la casa de Dios porque tengo hambre y sed de Dios. ¿Dónde están los caballeros esta hora que tienen hambre y sed de Dios? Oh, dale fuerte ese aplauso, dile: Señor, yo quiero esa bendición. Aleluya, santo y a su nombre. Esaú era el primogénito, eran gemelos con su hermano. Pero qué gemelos tan distintos. Normalmente los cuates o gemelos son muy parecidos hasta en lo físico. Ellos ni en lo físico eran parecidos. Uno era velludo como usted y el otro lampiño. Uno le gustó la cacería. Esaú era un hombre que le gustaba la cacería. Andaba en la carne, buscando la carne. Mientras Jacob, dice la Biblia, que era un varón quieto. Mire cómo lo describe la Biblia. Amén. Dice Génesis 25, 27, lo pueden poner ahí. Génesis 25, 27 dice: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Esaú le gustaba andar en el campo, cazando el venado y la carne. Pero Jacob, él no era un cazador, él era un varón tranquilo y quieto. Otra versión dice que era tranquilo, escuchando al papá, contando las historias del abuelo Abraham, cómo Dios lo llamó, cómo fueron a Egipto. Él le encantaba oír, él le encantaba ir a los cultos, estar ahí temprano, le encantaba oír la voz de Dios, le encantaba oír al pastor, le encantaba ir al predicador, porque él tenía hambre. Algo había en Jacob que lo hizo muy distinto a su hermano. Jacob, amén, hasta luchó una vez con un ángel y le dijo: no me gusta este nombre, quiero que me lo cambies. Y el nombre se le cambió de Jacob a Israel. Jacob significa tramposo, pero Israel significa príncipe con Dios. O alguien alabe a Dios en esta hora. Dígale: Señor, yo también tengo hambre y sed de ti. Crecieron, amén, y Esaú en su mundo y Jacob en el de él. Mire cómo fueron tan distintos. Amén. Esaú un día llegó cansado del campo, de la cacería, y entonces Jacob por ahí estaba preparando unos alimentos y tenía un potaje, aleluya. Y entonces allá el hermano con hambre y le dijo: oye, hermano, esa comida se mira, sí, está muy deliciosa. ¿Quieres un poco? Pues sí, dámela. Pero ¿a cambio de qué? O sea, yo te doy mi comida, pero ¿tú qué? Dice: pues te vendo hoy mi primogenitura. ¿Para qué me va a servir esto? No. Mire cómo podemos nosotros varones tener en poco las cosas de Dios. Ir a un culto no está, sí, hace mucha diferencia, porque lo necesitas, porque Dios te habla, Dios te bendice, Dios te fortalece, Dios te da dirección. En un solo culto puede haber una palabra, puede haber un mensaje, puede haber un rema que va a traer un cambio total en tu vida. Por eso no te pierdas ningún evento. Vente a la casa de Dios, alaba a Dios, canta a Dios, ora, porque hay palabra siempre para ti. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Entonces dice Jacob: está bien, trato hecho. Y le dio el plato de comida. Te lo voy a dar, pero ahora tu bendición es mía, tu primogenitura es mía. Por eso mucha gente dice que Jacob le robó a Esaú. No le robó la primogenitura. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Eso no dice la Biblia. Jacob la compró por un plato de comida. El otro se la vendió por tan poquito. Y mire, hermano, eso de despreciar la primogenitura
Se sintió tan mal el Señor que aunque después Esaú buscó el arrepentimiento con lágrimas, ya no lo pudo encontrar. Hebreos 12:15 dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Hebreos 12:15, no 2. Ajá. 12:15, hermanita, por favor. Entonces, ¿qué fue lo que le ofendió tanto? ¿Qué fue lo que perdió tanto Esaú? Pues que tan grande bendición la vendiera por tan poquito. Algo tan valioso, porque en los tiempos antiguos el primogénito heredaba bendiciones que solamente, exclusivamente eran para él. Y él vendió todo eso por una comida. Entonces nosotros, hermanos, a veces, si no tenemos cuidado, despreciamos las cosas del Señor por tan poquito, hermanos. No vale la pena, amén, 5, 10 minutos de placer. No vale la pena una droga. No vale la pena nada en este mundo. No hay nada que se pueda comparar a la bendición de Dios. No hay nada más grandioso que la bendición de Dios. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Alguien apláudale fuerte, dígale: Señor, gracias, Dios mío. Entonces hay que valorar lo que tenemos. Hay que ocuparnos en lo que sabemos. Hay que seguir orando, varones. Hay que seguir clamando. Hay que seguir haciendo la obra de Dios. Escucha, por favor, escucha la voz de Dios. No pierdas tu tiempo en cosas que no tienen sentido, porque sabes que todo un día se va a acabar, dijo el apóstol Pablo, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda alguna nada podremos sacar. Está bien que tenga cosas materiales, yo las tengo, usted también. Tengo unas empresas, algunos también las tienen, pero eso no es eterno. A como apareció, puede desaparecer. Lo único eterno se llama Jesucristo de Nazaret, el primero y el último, el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es y que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Alguien puede alabarlo en esta mañana y decirle: Señor, por eso estoy aquí, porque quiero oír tu voz. Qué interesante es leer en la Biblia que dice que Jacob era un varón quieto, era un varón tranquilo, que supo oír la voz de Dios. A veces con tanto ruido, tanto alboroto, amén, de las cosas, no nos dejan oír la voz de Dios. Las redes, los pasatiempos. Amigos, está bien que tenga tiempo para todo eso, pero tu prioridad, varón, se llama Jesucristo. Y después de Jesucristo es tu familia. Escucha su voz. ¿Cómo uno va a escuchar la voz? Cuando uno se familiariza con la voz de Dios. ¿Cómo vas a hacer eso? Pues pasando tiempo con Jesús en oración. Cuando tú hablas con Él continuamente, aprendes a oír su voz. Y cuando Él te habla, tú rápido identificas. Cuando tu esposa te habla, tú rápido conoces su voz, ¿verdad que sí? Aunque no parezca el número en el caller ID, aunque no parezca tu número en la pantalla, el número de ella, perdón, tú sabes quién es. Tú no preguntas: mi amor, ¿eres tú? Rin, bueno, hello,
Mi amor, ¿eres tú? No, usted rápido identifica. Sí, mi amor, ¿cómo estás? ¿Por qué? Porque usted conoce la voz de ella. Cuando Dios te habla, tú has estado con Jesús y tú sabes identificar la voz de Dios. Usted, sí, Señor, tú me estás hablando. Habla que tu siervo oye. ¿O dónde están los varones en esta hora? Aprende a oír la voz de Dios. Hay que pasar tiempo con el Señor. Hay que pasar tiempo con el Maestro en oración, en su palabra. Hoy en día, ¿por qué es que ya como que hemos dejado de leer la palabra? Ya no la leemos como antes. Cuando estaba recién convertido, hermanos, la primera Biblia que tuve, el hermano Caballero me la regaló y yo la agarraba con tanta delicadeza. Me lavaba las manos para poder abrir la Biblia, porque sentía que si la abría con las manos sucias le estaba como faltando respeto a la palabra. Me lavaba las manos y luego ya con mucha delicadeza abría la Biblia y empezaba a leer, y casi no había vez que la leyera que no empezara a llorar, porque era tan impactante la palabra, porque uno sentía es Dios, amén, que me está hablando. La palabra del Señor es el medio para, amén, hablarnos. Él nos habla a través de su palabra. Gloria a Dios. ¿Por qué no podemos pasar, hermanos, un poquito más de tiempo con el Señor a través de la oración? Caballeros, varones, sacerdotes de la casa, es importante, necesario que volvamos a recuperar otra vez este tiempo de oración. Y en alguna parte de tu casa pongas: en esta casa se ora al Dios Todopoderoso. En este hogar se clama a Dios. ¿Qué ha pasado con esa oración? ¿Qué ha pasado con los varones que sabemos humillarnos en la presencia de Dios? ¿Qué hay de malo que tú y yo busquemos un lugar en nuestra casa, en el templo, en algún lugar, y peguemos nuestra frente a un piso o a una alfombra y empecemos a clamar y a llorar y decirle: Señor, tengo hambre y tengo sed de ti, no puedo estar sin tu presencia, necesito servirte mejor, quiero amarte más, quiero ver a mi familia bendecida sirviéndote. Señor, heme aquí, Dios mío, habla que tu siervo oye. Señor, ¿qué ha pasado con ese tiempo de oración? Esos días donde te quedabas, todos se iban y tú te quedabas solo orando en la iglesia, y orabas y clamabas. Oh, y uno se levantaba con los ojos rojos y un poco hinchados de estar clamando a Dios. Hoy en día ya no pasa mucho eso. Ya no vemos mucho eso. Ya no hay varones en las madrugadas orando, agarrándose de los cuernos del altar y diciendo: Señor, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra árida y seca, donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán y en tu nombre alzaré mis brazos. No mira uno mucho eso. Y escúchame bien, no quiero sonar contradictorio, pero eso fue lo que me pasó a mí. A veces Dios permite algunas cosas en tu vida para que le clames a Él. Dios no te envía ningún problema, porque Él no es un Dios de problemas. El diablo es que te envía problemas para arruinarte. Dios toma esos mismos problemas y los usa para mejorarte. Tenía 3 años sirviéndole al Señor, cuando de repente, manejando una van de la escuela dominical, estábamos, se nos apagó queriendo prenderla, y me dijo el hermano Shane Myers: toma este botecito con gasolina y se lo vas a echar al carburador y yo la voy a encender. Y empezó él ahí, y yo echándole la gasolina en el carburador. De pronto, ¡puf!, una explosión, y entonces cuando explotó el carburador, fuego, y entonces tiré la gasolina y me cayó en la mano y en el brazo.
al instante se prendió mi mano y el brazo. Y yo, Dios mío, mi mano. Y queriendo apagarle, uno desesperado. Y el fuego no se apagaba. Entonces me puse la mano aquí para apagar el fuego. Y ardió esta parte de mi camisa. Y pronto ya me estaba quemando por aquí la mano y la camisa. Y empecé a correr como loco. Un domingo en la mañana en un parque, el hermano Shane Myers me alcanzó, me agarró y me tiró en el suelo y me dio vueltas y se apagó el fuego. Y cuando se apagó el fuego, mi mano estaba totalmente quemada, quemaduras de segundo y tercer grado, y parte de mi brazo, y aquí este lado un poco aquí. Y entonces, Dios mío, ¿y qué es esto? Me llevaron al hospital, estuve allá 3 días internado. Entonces ya me enyesaron la mano de una parte. Me curaron, me trataron. Una operación, después otra operación, porque había perdido la carne, se quemó. Entonces me quitaron carne de mi pierna y me la injertaron para rellenar el hueco de no había carne. Y entonces no podía hacer nada, no podía manejar. Tenía mi mano atada al cuello y no podía manejar. Y le dije, Pastor Murphy, présteme una llave, por favor, y de la iglesia. Le dijo, ¿para qué la quieres? Le dije, voy a ir a orar, siento orar. Y entonces le decía a mi esposa, llévame a la iglesia, por favor. Me llevaba en las noches y me dejaba ahí. Y le decía, cuando ya esté listo, yo te llamo. Y me llevaba y me dejaba en la iglesia. Entraba todo oscuro. Entraba al santuario, me iba al altar, 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana. Y un día estaba orando y orando me quedé dormido. Esa es la verdad. Ven, Isaac, hijo, aquí, estaba orando. Estaba orando y me quedé dormido. ¿Cómo te quedarías dormido orando en un altar? ¿Cómo te quedarías dormido? Bueno, más o menos así. Entonces, me quedé dormido. No, pero siga ahí, hermanos. Dormido. Ahorita te despertamos. 2 de la mañana, por ahí más o menos, sentí que alguien puso una mano así. Y yo me levanté asustado. ¡Ay! Asustado, ¿qué es esto? Y otra vez seguí orando. Santo, santo, te amo, Señor, te amo, Señor. Y otra vez la mano. Pero esta vez ya no me asusté, porque sentí un calorcito tan hermoso que llegó en mí, que tocó mi espalda. Y sentí la presencia de Dios. Y empecé a sentir como que Dios estaba allí. Y entonces, esta fue mi experiencia. Así Dios me llamó a predicar. Y seguí orando ahí, así acostado. Y la mano como que se quedó allí. Sentí la presencia de Dios. Un calorcito bien hermoso. Y una voz así muy suave que me dijo, no temas, yo estoy contigo. Escucha mi voz. Escucha mi voz. Vas a ir a las naciones. Vas a predicar mi palabra. Vas a llevar mi nombre. Esa madrugada el Señor me hizo un llamado a predicar su palabra. Eso tiene 27 años. 2 años después casi fuimos a Springfield y empezamos la obra y empezamos de cero, y todo lo que ha pasado es para la gloria del Señor. Pero todo empezó cuando uno aprende a oír la voz de Dios. Escucha su voz y atiende a su voz. No pierdas el tiempo en cosas a las cuales Dios no te llamó a hacer. Enfócate en lo que Dios te llamó a hacer, y serás un hombre exitoso y poderoso. El verdadero éxito es hacer la voluntad de Dios. Lo demás son cosas extras. Está bien lo demás, que tengas cosas, dinero, presas, todo está muy bien, no está mal, está bien. Y eso puede ser usado para cumplir el llamado de Dios mejor. Pero tu principal llamado que Dios nos hizo es a servirle,
a ser instrumentos, a predicar su palabra, a abrir tu casa para que allí se empiece una casa de vida y almas sean salvas. Nuestro llamado es amar a Dios y amar las almas. Eso es lo que Dios nos llamó a hacer. Alcanzar almas, gloria a Dios. ¿Dónde están los varones que van a escuchar la voz de Dios? Levanta tus manos altas, dile: Señor, háblame, que tu siervo oye. Habla mi vida, Señor. Yo quiero ser ese instrumento en tus manos. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero hacer, Dios mío, en el tiempo que me permita estar aquí en la tierra, desarrollar ese llamado, hacer tu voluntad. Miren, varones, siento esto, pastor, con su permiso, pastor Mercado. Yo siento que muchos necesitamos, escuche bien, empezar a aumentar nuestro tiempo de oración. ¿Qué ha pasado, caballeros? ¿Qué ha pasado, hermanos? Que solo podemos estar 5 minutos, 10 minutos, 15 con Dios y ya estamos desesperados por levantarnos e irnos a hacer cualquier cosa. Es importante que nos quedemos más tiempo en la presencia de Dios y escuchemos su voz. Digamos: Señor, heme aquí, háblame, dime, yo te escucho, yo me espero el tiempo que sea necesario. Necesitamos buscar un lugar todos los días y agarrarnos, amén, de Dios y meternos en su presencia. Yo quisiera invitar en este momento a que cambies tu vida de oración, a que te quedes más tiempo en la presencia de Dios y que tu oído se afine, se familiarice con la voz de Dios. Que sepas con claridad cuando Dios te está diciendo: es tiempo de abrir tu casa para empezar una casa de vida. Es tiempo, amén, que empieza a servir. O sea, uno escucha la voz de Dios y uno quiere atender la voz de Dios. Yo quiero invitarte en esta mañana a que le digas: Señor, quiero pasar más tiempo contigo, quiero quedarme más en tu presencia, quiero oír tu voz y quiero que tú me hables porque yo quiero escuchar. Acércate un momento a este altar y busca un lugar y dile: Señor, yo quiero pasar más tiempo contigo. Yo quiero estar más tiempo en tu presencia, más que estos 15 minutos, más que estos 20, más que estos 10 minutos. Quiero quedarme más tiempo en tu presencia y quiero oír tu voz. Quiero oír, Dios mío, cuando tú me hables, cuando tú me digas algo, cuando tú me mandes algo, cuando tú me convicciones a algo, estar allí. Siente la necesidad de orar un poco más, conocerlo más, acercarte más a Él. Cierra tus ojos, dile: Señor, tengo hambre de ti, Jesús. Si notas que aprendí